¿Ustedes lo que piensan que fue que los errores que se le atribuyen violatorios a la Constitución de la República, pero se transformó deliberadamente? Pero claro, como fue deliberado Es decir, también que se aprobara de urgencia en víspera de un proceso electoral y el 29 de diciembre, en víspera del año nuevo. Último día de la... Último día del año. Las declaraciones del presidente de la República hace varios días de que está abierto y que la oposición también lo aprobó, y entonces que no aprovechen esto políticamente. Es que él desea de la oposición lo que él está haciendo, porque él lo está aprovechando políticamente. Él está aprovechando y está defendiendo su ley, como dice el dominicano, como gata boca arriba. Pero ya fue promulgada, entonces, ¿cuál es el camino? Fue promulgada. Hay que devolverla. Bueno, hay que devolverla. Porque, oye, déjame decirte, cosa que no es nueva, cosa que no es nueva, porque yo le tengo a este gobierno contado 24 decisiones Que ha devuelto. Eso me parece, sería la 25. Sí, me parece el cantico que es un pasito para atrás, por favor. En el día, ustedes viven en el día a día, esta noticia. Esta gente mete en la pata diaria, ¿verdad? Y lo peor de todo, que parece que un evento de esos sustituye a otro. El tema de, como usted decía, que de cierta forma se juega con algunas informaciones, y el tema de las encuestas. Sin embargo, encuestas como Sid Gallup Latinoamérica, ABC Marketing, GPI, Marca Estrategia, Centro Económico del Cibao, Métrica que le dan a Luis Abinader entre un 49 y un 57% de preferencia. Justo lo que estamos haciendo, diciendo de ese esfuerzo por variar la realidad. A partir de ahora, y eso es lo que está pasando, yo creo en esas encuestas, en las que vienen ahora, porque esas franquicias no pueden comprometer su prestigio, ¿no? Tan cerca de las elecciones, no pueden comprometerlo. Entonces tienen que decir, porque ellos viven de eso, chanceándolo, como dices tú. Él le llama exageración. Lleva necesariamente a la inexactitud, a la distorsión y a la mentira. La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. En un día como hoy, qué importante es contar con la participación del general retirado José Miguel Soto Jiménez, que no solamente es político, es intelectual, es académico, es historiador, diplomático. Aunque hoy vamos a hablar poco de política porque queremos abordar el tema histórico, porque hoy es que realmente estamos celebrando el día del nacimiento del padre fundador, y gran parte del programa va a versar sobre la historia dominicana posterior y anterior a la independencia. José Miguel, muchísimas gracias por aceptar Muy buenos la invitación. días. Feliz 2024. Sí, Todavía sí, se vale. Sí. Bueno, pero lo más importante es estar aquí. Gracias. Y es una invitación que yo siempre defiero con mucho gusto. Gracias. Complacido. Gracias. Complacido. Entonces, un saludo muy dominicanista, muy pueblista, muy leonelista a toda la audiencia de este programa. Perfecto. La idea inicial era hablar de historia porque tú tienes elementos con anterioridad a la independencia que no se maneja mucho en la historia, es decir, se manejan 2 o 3 episodios de la creación de la Trinitaria, pero coyunturalmente. Yo quiero comenzar con una pregunta para que no se nos vaya. Sí. Aprovechando tu condición de ex secretario de las Fuerzas Armadas, cada cuerpo tiene un área de investigación, inteligencia, que inteligencia. G2, algo así, ¿no? No, el ministerio tiene el J2. El ejército tiene el G2. La Fuerza Aérea tiene la 2 y la Marina tiene el M2. ¿Y son todas de investigación? No, son organismos de inteligencia. De inteligencia, pero inteligencia no es investigación. No, bueno, es que la gente confunde también información con inteligencia. Okay. La inteligencia es el proceso que convierte la información en asuntos predecibles. Es como si dijéramos que la inteligencia es la bola de cristal. Y esa es su función principal, poder predecir eventos
que no han que van a pasar. Pero En base a un para eso proceso. pero para eso hay que investigar. Sí, sí, pero en base a un proceso que se llama el proceso de la inteligencia, el proceso del ciclo de la inteligencia, que es un proceso debidamente articulado, etc. Entonces, todas esas entidades se van a pasar a la Dirección Nacional de Inteligencia. Bueno, ese es mira, yo considero que ese proyecto 124 es fundamentalmente pernicioso. 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 Pero no era una necesidad para el país. No, no era una necesidad. Te voy a Pero explicar. decía una experta en seguridad, Sí, la doctora Ramírez, Sí. que Carolina. junto a Bolivia sí. y República Dominicana éramos los únicos dos países del área que no teníamos esa ley y Sí. teníamos ese organismo de esa forma. Déjame explicarte cuando yo digo que es pernicioso. Vamos a comenzar por donde tú dijiste, por lo histórico. ¿Para qué nace el DNI? El DNI nace para sustituir el odioso Sí. Servicio de Inteligencia Militar. Naturalmente fue una inducción de los norteamericanos para que se creara eso. Han pasado más o menos 62 años de que desapareció el SIN y se implementó el DNI. El primer hecho pernicioso es que acudiendo a la ley, se está vistiendo de esos ropajes legales, valga la redundancia, el pasado, en sus detalles. Porque lo organizacional, hace más o menos 2 años que se comenzó a hablar de eso, pero es que lo que se aprobó no tiene que ver nada con eso. Tiene elementos totalmente novedosos, ¿verdad? Y son los realmente perniciosos, que se prestan, óyeme, y no solamente eso, aprobado de urgencia, en víspera de un proceso electoral. Y fíjate que más que una opinión técnica, que es lo que se está requiriendo, fíjate que esa ley ha crispado los ánimos de todo el espectro nacional. La iglesia, las iglesias, la sociedad de diarios. Pero una cosa general, se han dicho muchas cosas de esa Sí. ley 124, de si era necesaria, de si no lo era, de que tiene un problema de redacción y por tanto la interpretación puede ser subjetiva y puede Sí. desvirtuar la génesis de por qué se creó y por qué se hizo esa ley. ¿Ustedes lo que piensan que fue que los errores que se le atribuyen violatorios a la Constitución de la República fueron deliberadamente con la intención de tener esa autoridad y esa interpretación así, o fue realmente un error en la redacción? No, yo pienso que se inició, ¿verdad?, por el lado que tú esbozas y que esboza Carolina. Pero es que esa ley... Y después se cambió en el camino. Oh, pero claro, se transformó. Pero se transformó deliberadamente. Pero claro, como fue deliberado Es decir, también que se aprobara de urgencia en víspera de un proceso electoral y el 29 de diciembre en víspera del año nuevo. Último día de la... Último día del año. Porque mira, hay muchas cosas perniciosas. Yo recuerdo que cuando yo vi por primera vez el anteproyecto de ley, se trataba con mucha delicadeza lo que tú preguntaste, la subordinación de todas las agencias de inteligencia al DNI, la centralización. Eso le da, ahora esa ley ya promulgada, esa ley convierte al director del DNI en el hombre más poderoso de la República Dominicana. O al presidente. Que No, lo al director del DNI. Pues yo te voy a decir una cosa, fíjate, tú vas, ¿cuál es el problema? Que tú tienes un supermercado. Entonces tú vas al supermercado, el DNI va al supermercado y le pides sus informaciones contables, por ejemplo. O otras informaciones que pertenecen a tu confidencialidad, siempre y cuando no estén grabadas con la presunción de un delito, etc. Entonces, lo más grave es que si tú no das esa información,
Puede estar preso. No puede, no, hay una escala Sí, hay una escala. de 2 a 5 años, de 2 a creo, 5 años de prisión. prisión, ¿cierto? ¿Tú sabes el arma que constituye eso en el buen sentido de la palabra? Un arma poderoso y más en unas elecciones. Sí, con prisión de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público, por ejemplo. Ahí es que está el gran problema. Y el problema de la... Yo imagino, perdón, que pueden ir de un empresario que está contribuyendo con la oposición. Sí, exacto. Muéstreme Sí, claro, toda su contabilidad claro, y todos sus libros. Y todas sus Claro, cosas. claro. Antes se puede decir que en determinadas ocasiones eso pasó. ¿Eh? Con la DGI. Con la no, y con el DNI también. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ahora se le da una facultad legal. Ujú. ¿eh? Porque Es siempre ha sumamente- existido un DNI. Claro, no siempre ha existido el DNI. Y yo lo que quería decirte es que la historia, todas las instituciones tienen su historia, la historia del DNI es la historia de nuestra democracia, de cómo se ha ido construyendo nuestra democracia, ¿verdad? Se han superado cosas indeseables e indeseadas en ese trayecto, ¿verdad? Okay. Lo alarmante es que ahora retorne, como decía Equilo, es el pasado que vuelve. Ahora, Y el pasado que vuelve vestido con los ropajes de la ley. ya hay recursos de inconstitucionalidad incoados por diferentes instituciones y hemos visto las reacciones hasta de la Sociedad Interamericana de Prensa, que obviamente no va a emitir una declaración sin primero leer y analizar un texto Claro, jurídico claro. de esa magnitud. La parte que le confiere, que es poderes al presidente, es decir, estará bajo la creación de esa DNI, estará bajo la dependencia del presidente de la República. Y las instituciones que demandan ante el tribunal dice que constituye un peligro a la democracia y a los derechos constitucionales el hecho de atribuirle poderes al presidente, que ya de hecho tiene muchos Claro, que poderes. tiene mucho. Entonces- Recuérdense el historial de aquel famoso artículo 55. Exactamente. Entonces, lo que se ha hecho de llevar este recurso al Tribunal Constitucional, las declaraciones del presidente de la República hace varios días de que está abierto y que la oposición también lo aprobó y entonces que no aprovechen esto políticamente. Sí. Pero que, usted dice que es perniciosa y fundamentándome en esa declaración, eso deben es retirarlo que- completamente. es que él desea de la oposición lo que él está haciendo, porque él lo está aprovechando políticamente. Él está aprovechando y está defendiendo su ley, como dice el dominicano, como gata boca arriba. Como gata boca arriba. Bueno, a tal grado que él le llamó hipócritas a la oposición, pero él no se está dando cuenta que no es la oposición. Él no se ha dado cuenta de todas las voces que se han sumado para rechazar esa ley. ¿Qué es lo que debe pasar con esa ley? ¿Que llegue al Esa Constitucional ley- o que se retire o que se revise? Esa ley debe ¿O ser retirada. Difícil porque, fíjate, esa ley fue promulgada también. Mira, la suspicacia es un problema. Porque tú te preguntas, pero ¿para qué esa premura? ¿Para qué esa premura? ¿Me entiendes? A mí me da, es una especulación, para pensar que es una articulación, se puede convertir en una articulación poderosa electoral. Y fíjate de los aspectos organizativos que tú dices. Bueno, sí, la ley, había que modificar la ley del DNI, había que modificarla. habría que modificar? Sencillamente, para actualizarla con las nuevas realidades. Ahora bien, fíjate, tú tienes que coger un modelo. Y el modelo que nosotros hemos cogido siempre desde el punto de vista organizacional, en las Fuerzas Armadas y en los organismos de seguridad, es el norteamericano. La centralización de la inteligencia no es conveniente. Pero no es conveniente de forma operativa. No porque se le está quitando facultades a las instituciones que mencionamos en su momento para hacer eso, sino que si copiamos los modelos, tú vas a ver que cada agencia de inteligencia Tiene su propia... no tiene, no solamente eso, viven en competencia, por la primicia. General, el tema que se ha argumentado sobre la pertinencia de algunos de los artículos de la Ley 124 es el relativo a lo que es seguridad nacional. Sí. Entonces yo quiero que usted nos defina qué es un asunto de seguridad nacional y cuando se habla de que tiene que ser sin, es decir, la irrupción o la averiguación o la investigación sin que haya una orden de un juez porque esos asuntos no pudieran esperar. Eso es Entonces, grave. díganos, a ver. Eso es gravísimo.
¿Tú sabes por qué es gravísimo? Porque según la doctrina militar, y de ahí tú me preguntaste, hay que tener cuidado con el uso de la palabra defensa y seguridad nacional. Exacto. Porque parecen una misma cosa. Es más, la Vulgata lo usa de la misma forma. Indistintivamente. Pero no es así. El problema de la seguridad nacional es que es tan amplia que se hace inmanejable. ¿Me explico? Tú puedes hablar de seguridad alimentaria, Sí. tú puedes hablar de seguridad ecológica, tú puedes hablar todo eso. Ahora, míralo al revés, desde el punto de vista de la ley. Si tú le entregas el monopolio de eso que es tan amplio, ¿verdad? Entonces tú vas a entablar una especie de policía política tan típica de los sistemas de economía centralizada. Entonces imagínate tú. Si tú le aplicas eso, es que se puede involucrar en todo, con carta de corso, Patente de curso. con patente de corso. Entonces eso es... Nada más hay que recordar a Vladimir Montesino con Fujimori. que fíjate. O a Beria con Stalin. Sí, a Beria con Stalin. No, y muchos otros. O Hitler con Hitler. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que la solución es la que tú has dicho. Digo, la que tú has dicho, no la que tú me has sugerido que yo opine sobre eso. Es el asunto de que eso hay que retirarlo y acondicionar la ley a nuestra realidad democrática y de nuestro Estado de Derecho. Pero ya fue promulgada, entonces, ¿cuál es el camino? Fue promulgada. Hay que devolverla. Bueno, hay que devolverla. Porque, oye, déjame decirte, cosa que no es nueva, cosa que no es nueva, porque yo le tengo a este gobierno contado 24 decisiones Que ha devuelto. que ha devuelto. Esta sería la 25. Sí, me parece el cantico que un pasito para atrás, por favor. Bueno, eso es, o sea que no es nuevo eso, ¿verdad? Recordemos el caso de la reforma fiscal. Ya tuvo que dar para atrás inmediatamente y entonces meter el tema haitiano para disipar. Entonces, yo lo que te digo a ti es, hay quienes han dicho, yo no estoy del todo de acuerdo, que esta ley podría ser un divertimento. Un divertimento. Ajá. Y ahí volvemos a las especulaciones. Porque ya lo de los haitianos se agotó. Sí, ya se El tema agotó. haitiano No, se ya se agotó. agotó. Ya de Haití solamente hablo yo. Sí. Oye, ha desaparecido del juego. Pero yo lo que te digo a ti, ¿el divertimento en qué? Porque solamente hay que ver, señores, sin pasiones políticas. Este gobierno, usted vive en el día a día, la noticia. Esta gente mete en la pata diaria, ¿verdad? Y lo peor de todo, que parece que un evento de esos sustituye al otro, tumba al otro. Entonces, de eso se hace una dinámica que también es muy perniciosa. ¿Me entiendes? Bueno, entonces podría tener ese objetivo. ¿Objetivo frente a qué? Frente al contrato de Arodón, para ponerte un caso. Que ya ni se habla de eso. Que ya no se habla de lo que te estoy diciendo. Mira la dinámica. ¿Me entiendes? Pero ya el dinero entró. Pero no solamente que entró. Mira, óyeme, por eso que yo digo que hay que tener mucho cuidado y no faltarle respeto a la inteligencia de los demás, pero no de los intelectuales ni de los políticos. Estoy hablando del pueblo. Ven acá. Cuando tú firmas un contrato así, ¿tú crees que hay que esperar el desembolso? Que es de lo que ellos han dicho. Ah, no, pues ese dinero va a entrar después de las elecciones. No es eso. Es lo que eso involucra. En fin, voy a llamarle coima. Lo que eso significa cuando tú firmas, ¿verdad? Hay un desembolso. Es más, eso asegura de muchas formas la aprobación de la misma, ¿verdad? Y entonces, así, hay que darle mucha importancia, no a lo que nosotros decimos, sino a lo que ellos dicen. Porque yo creo en el peso de las palabras. Yo creo en el peso de las palabras. Entonces, ellos dicen cosas que no deberían decirlas. ¿Por qué? Porque desnuda la estrategia.
Por ejemplo, con el manejo de la percepción. El manejo de la percepción. Sin lugar a dudas, hay un desdoblamiento y un plan para el manejo de la realidad. ¿Con qué? Con las encuestas. Pero como yo tengo la preocupación por la historia, ¿cuándo comenzó eso? Eso comenzó cuando la fuerza del pueblo comenzó a explosionar. Ahí tuvimos el caso de la marcha de las mujeres, tuvimos la marcha del 1 de mayo, ahí comenzaron las encuestas, ¿verdad? Para distorsionar. Ahora, hasta este momento, todos esos esfuerzos, yo me pregunto, volvemos a la suplicacia. Bueno, si el enemigo se está equivocando, qué bueno. Como decía Napoleón, como decía, no lo interrumpa si el enemigo se está equivocando. El problema es que eso, dado a la luz de los últimos acontecimientos, podría tener otra intención ya, en este momento. Porque la apreciación de la inteligencia, decimos nosotros los militares, no es continua. Digo, es continua. La apreciación de la inteligencia es continua. Lo que fue ayer en la situación no necesariamente es lo que es hoy. Y eso va cambiando. Yo pienso que, fíjate, yo creo que lo hablamos aquí en este programa, con las primeras encuestas, los números de ellos, entonces estaban altos, pero había un declive estadístico hacia abajo. Al mismo tiempo, con el presidente Fernández había una ascensión. ¿Qué pasó con eso? Y ahí vino la variación. Pasó lo siguiente, que si eso sigue así, llega un momento que se van a encontrar indefectiblemente como se han encontrado. ¿Qué han hecho ellos? Que han desbordado en la lógica de esa distorsión de la realidad la sensatez. Fíjate que en ese sentido el presidente Abinader, él mismo, que tiene un grave problema con la hipérbole, él mismo ha dicho que la oposición tiene un 24%, un 24%. Imagínate tú. Muchos de sus voceros hablan que ya está llegando a los 60 o que está en los 60, etc. En ese juego de la realidad. Pero lo grave que yo veo es, ¿y si esa distorsión de la realidad no es simplemente una equivocación? Porque mira, si tú planificas y ejecutas cosas con números falsos, los resultados van a ser malos. Ahora, en esa misma tesitura, tú vas a ver que ellos podrían estar, eso podría ser un elemento para justificar inconductas posteriores electorales. Pero haciéndose la pregunta, pero ven acá, ¿y cómo van a hacer esto o lo otro si ellos tienen un quesito? O como se dice antes, que el que estudia no pelea. General, vámonos a una breve pausa porque esto ha sido interesante. Sí, hay una parte general que se quedó, pero definitivamente ve, como dicen, al final de la curva o al través de la curva. Sí. Con tu permiso, José Miguel, vamos al televidente, nos vamos, porque nosotros vamos a dedicar gran parte del programa, casi total, a la entrevista. Volvemos en unos minutos. Nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 el general retirado José Miguel Soto Jiménez, historiador, diplomático, articulista, político, y justamente tiene su partido, Quinta República, ¿cierto? Movimiento, una alianza con el partido Fuerza del Pueblo. Y antes de la pausa, aunque hoy vamos a hablar de Duarte, dicho sea de paso y ampliamente, el tema de, como usted decía, que en cierta forma se juega con algunas informaciones, y el tema de las encuestas. Sin embargo, encuestas como Sid Gallup Latinoamérica, ABC Marketing, GPI, Marca Estrategia, Centro Económico del Cibao, Métrica MKT, Gallup RCC Media, ACD Media, RD Elige, Centro Económico del Cibao, Gallup Greenberg y otras más. Hay 20 encuestadoras.
que le dan a Luis Abinader entre un 49 y un 57% de preferencia. Totalmente absurdo. Y entonces, y también esas mismas, esas 20, le dan a Leonel entre un 20 y un 28%, un 29% de simpatías. Sí, eso es absurdo. Y entonces. No, entonces, bueno, yo creo que sería una vulgaridad hablar de aquella relación que se hacía del chichón, ese listado que tú haces, ¿verdad? Es precisamente producto de lo que estamos haciendo, diciendo de ese esfuerzo por variar la realidad. A partir de ahora, y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Ya esas casas encuestadoras, sobre todo las franquicias que son internacionales, y lo han dicho varios comunicadores, yo creo en lo que pase ahora. En la encuesta. En las encuestas. Es decir, la encuesta es el día de la votación. No, antes de. Porque resulta que esas franquicias. Antes de, sí, decir, lo que pase ahora, usted dice en estos días previos, por ejemplo, a principios de febrero. Tú dijiste, con cierta timidez, pero yo digo qué cosa, la Greenberg. ¿Tú viste lo que pasó con la Greenberg? Que causó un gran malestar en Palacio. Es porque la Greenberg nos dio 49, no, la Greenberg dio 46 sí. y 32. Y última 40 y pico. 40. No, para que se inventan lo del like voters y el votante probable, entonces ahí lo aproximan. Claro. Entonces, yo creo en esas encuestas, en las que vienen ahora, porque esas franquicias no pueden comprometer su prestigio tan cerca de las elecciones, no pueden comprometerlo. Entonces tienen que decir, porque ellos viven de eso. ¿En cuál usted va a creer más? ¿En las que se hacen en febrero o las que se hacen después de los resultados de febrero? No, yo lo que creo es, lo que creo firmemente es en lo que yo estoy viendo. Hay una canción de esa de campaña que dice: la encuesta soy yo, la encuesta es el pueblo, la gente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Lo que yo estoy viendo es un crecimiento exponencial y un apoyo multitudinario a las actividades del presidente Fernández. Hay que barajar otra cosa. Cada campaña tiene su eslogan favorito. Además, Murphy, hay una ley de Murphy que dice, o él comenta Murphy, él dice que no hay razón ni argumento que sustituya un buen eslogan. ¿Y cuál es el eslogan? Se van. Pero el aderezo de que se van, no solamente eso, ¿sabe cuál es? Es el enojo de la población. Porque dice, se van. Se van. Ahora, acompañado del aderezo, de la mala palabra, ¿verdad? Del contra con ñ. Ajá, ñ, C-O. O además, recordarle a sus madres, a la gente esa es la situación, ¿verdad? Esa es la situación real. Y entonces es algo que yo estoy viendo, pero además las contradicciones. Aún en las encuestas, este es el gobierno de las contradicciones. Esas encuestas que tú hablaste con mucha propiedad y bien pronunciada, la de Gallup. Gracias. Sí, cuando tú dices, fíjate, hay cosas que te llaman la atención en esa encuesta. Por ejemplo, en una de ellas te dice que solamente un 4% de los dominicanos están preocupados por el tema haitiano. Un 4%. ¿Tú crees que eso es cierto? Otra dice que es un 5%. Y la última dice que es un 7%. Comenzando por ahí. ¿Y cómo tú concilias, aún en el país de Macondo, cómo tú concilias que un 60% de la población, según esa encuesta, está sumamente preocupado por el tema de la alta canasta familiar, o un 50 y pico % está preocupado por la seguridad ciudadana, y entonces el presidente tenga 50 y pico de aprobación electoral? Eso es un absurdo. Totalmente. Y así sucesivamente. Entonces, hay que tener buen ojo. Pero fíjate, yo en eso soy optimista, muy optimista, porque el pueblo, que muchos dicen que es una abstracción, es más sabio de lo que la gente se cree. Además, está sufriendo el problema. ¿Cómo tú le dices? Pero ¿Tú sabes por qué viene no van a chancear a Abinader, como decimos los dominicanos, porque se excusan o le excusarían el hecho de que
asumió el país en una pandemia, Sí. y aquí ha tenido sus logros en el turismo y otras áreas. Entonces, no le darían esa otra oportunidad Ajá. versus a un Oh. candidato que ya fue presidente 3 veces y que tuvo sus luces, pero también le acompañan algunas sombras. Tiene sus luces. Bueno, yo las luces no las Digo, llevo. yo digo de Leonel, que Leonel tiene sus No, luces y no, no, pues también tuvo. yo lo que te digo es, recuerda lo que yo siempre repito, de que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Entonces lo importante Qué es, bueno eso. ¿Cómo es? Repítalo, por favor. el buen juicio Viene de la viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. del mal juicio. Bueno, pero yo creo que lo más importante en esto es, y de ahí viene el enojo, ¿cómo tú le dices a la gente que los precios de la canasta familiar están baratos? ¿Cómo tú le dices y justifica el deterioro de los servicios? ¿Cómo tú lo justificas eso? ¿Cómo tú le dices a la gente que la delincuencia está bajando? El presidente, mira, y no es una ironía, yo creo que ya la gente tiene temor de la reunión, de la visita del presidente de la policía, porque la respuesta, yo creo que no calculada, es terrible, desde la matanza de Ocoa y las otras matanzas que se han producido, además la cantidad de actos delincuenciales que no trascienden a los medios por carecer, entre comillas, de la importancia de vida, como es el robo masivo de celulares, atracos, despojos, etc. Entonces, ¿cómo tú le dices a la gente eso? Yo pienso que, ya en otro punto de vista, el punto de vista literario quizás, el presidente Abinader tiene un problema con la hipérbole. Hiperbólico. Sí, es hiperbólico. Ay, ay, ay. Él ha dicho en varias ocasiones que este es el país más seguro de América, o donde los alimentos están más baratos, O los combustibles. o los combustibles. Entonces, yo me explico, eso lleva, la hipérbole, que el presidente Fernández le ha llamado, yo creo que chanceándolo, como dices tú, él le llama exageración, lleva necesariamente a la inexactitud, a la distorsión y a la mentira. Que el presidente Fernández llama falacia, le llamó falacia, con esa decencia que lo caracteriza. Bueno, pero ¿cómo le dice el pueblo? Pues tú tienes que ver lo que yo veo, o sea, lo que estoy viendo. ¿Cómo le dice al presidente? Pinocho. Le pusieron Pinocho. Entonces, y otros le posean hablador. Las corrientes conservadoras han pintado un Juan Pablo Duarte inalcanzable, crístico, que aguanta de todo, sumamente Exacto. tolerante, sumiso, y resulta Que no era así. que Duarte no era así. ¿Y cómo era Duarte? Duarte era un obcecado, tenía un solo norte. Tenía temperamento. Tenía mucho temperamento y además, no solamente mucho temperamento. Si no era blandito, No, blandengue, todo lo sublime. contrario. Ya yo te dije que era un obcecado. Era un obcecado. Juan Pablo Duarte era un obcecado. Y además, otra cosa que hay que decir, Diga. que no se dice. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que Duarte era un político de pies a cabeza. Si yo digo eso ahora a la luz de esas reflexiones que se han hecho, entonces tú te romperías la ropa. Era un político. De los pies a la cabeza. Un político, pero no solamente un político así, no. Un político, entonces, Eso implica muchas con cosas. la categoría, no, te voy a explicar ahora, con la categoría de revolucionario, porque Duarte lo que fue un revolucionario. Tú dices que implica, No se adelantó a su época, quizás. mira, bueno, pero ¿a qué época? Porque déjame decirte una cosa. Cuando Duarte visita a Nueva York, estamos en el gobierno en los Estados Unidos de Quincy Adams, uno de los forjadores de la democracia. Y Duarte estudió algo ya, no, pero podía leer los periódicos porque hablaba inglés. Y entonces podía leer lo que estaba pasando ahí. Pero cuando Duarte llega a Londres, que fue su segundo puerto en llegar, ¿tú sabes lo que estaba pasando en Londres? Que un señor de barba blanca que se llamaba Karl Marx estaba escribiendo sus escritos filosóficos. Y cuando llega a Francia están haciendo lo que se llama el socialismo real. En Europa están naciendo precisamente los estados nacionales,
de ahí le viene el nacionalismo, y en la literatura el romanticismo, y Duarte también escribe de forma romántica en esa escuela. O sea que él no se adelantó, aquí sí, aquí no se adelantó a su tiempo, aquí jugó con la hora que hay que jugar, que había que jugar con la hora de la independencia, ¿verdad? Ahora, lo de Blandengue, mire, que también es producto de la idealización que se ha hecho de él. Mire, hay que ver lo que pasó con la Revolución Reformista de 1843, que hubo que agarrarlo y no pudieron, y se fue con un sable y un trabuco al Parque Independencia en ese momento. Pero aparte de eso, todo el coraje moral de Duarte, y tenía coraje físico también, es muy claro. Ahora, no se ha querido alimentar ese Duarte, porque ese Duarte es peligroso para el status quo. ¿Pero por qué? Porque Duarte, mira, Duarte está vivo en la vida sin tiempo del ejemplo, ¿verdad? Todo lo que se ha dicho de Duarte es bueno. Ahora bien, las corrientes conservadoras, mira, yo no conozco, ¿tú sabes quién hizo la trilogía de los padres de la patria? ¿Tú sabes quién fue que hizo Lilis. eso? Lili, un dictador, el dictador más sangriento del siglo XIX, donde Santana era un niño de teta. ¿Tú oíste alguna vez que Trujillo se metió con Duarte? Nunca se metió. Es más, la apoteosis más grande que se ha hecho de Duarte la hizo Trujillo en el centenario de la República, en el 44. Balaguer lo declara el Cristo de la libertad. Pero hay otras cosas que me llaman mucho la atención. Impoluto, sin pecado concebido. La Virgen de la Altagracia, ¿verdad? Eso tiene una razón. Quieren que seamos como ese Duarte, para entonces, y ahí está la respuesta a tu pregunta, para entonces gobernarnos como Santana. Seamos como Duarte, para gobernarnos como Santana. Incubar en nosotros una tolerancia y sobre todo, más peligroso aún, una resignación que es sumamente perniciosa, ¿verdad? Pero Duarte no era así. Mira, con respecto, hay un capítulo interesante de la muerte de Duarte, de la muerte del padre de Duarte. Cuando muere el padre de Duarte, entonces le escribe a sus familiares para que vendan todas sus propiedades, para que compren armas para la revolución. Y él le dice, y no importa, porque después, cuando la revolución triunfe, entonces con el trabajo de ustedes y de nosotros, volveremos a recuperar esos bienes, igualito que ahora. Lo mismo un Dominican York, ¿verdad? Que es capaz de hacer eso. Véndelo todo y mételo con fulano de tal, en tal partido. Porque si ganamos, hay papá. Okay. Bueno, ese es el propósito. El asunto está en el propósito. Además, tiene otros males que hay que saber de Duarte. O sea, otros males. Otros matices. Otros males que se han querido incubar. Por ejemplo, uno de ellos, interesante, se ha tratado de poner en duda la varonilidad de Duarte. Una mentira vil. ¿Por qué? Porque Duarte tuvo muchísimas novias. Ah, sí. Claro, y hay un texto de Duarte cuando llega a Hamburgo, un diario, que él comienza a ver a toda esa mujer grandota, blancota y cosas, que le entra un chipero a Duarte y empieza a hablar del sexo bello y que yo. Además, Duarte... Pero nunca se casó. Nunca se casó. Y murió a los 63 años. Sí, nunca se casó, pero déjame decirte que hay una muchacha, Lina Juda, apellido Bobadilla, que él estuvo comprometido 2 veces para casarse. ¿Y salió huyendo? No salió huyendo, no. El problema es que Duarte... Se canceló la Duarte se casó con la República Dominicana, con su proyecto absoluto. General, ¿usted está de acuerdo con sacar los restos de Santana del Panteón Nacional? Sí, estoy de acuerdo, pero no ahora. No ahora, no. ¿Y por qué no? Porque pero nunca es tarde. Santana, Santana, inclusive yo lo he escrito y lo he preconizado. Santana hay que sacarlo. Una cosa. Del Panteón. Porque ahora, él lo enterraron en un momento político. Pero a mí me gustaría que lo saquen, precisamente, que lo saquen. Pero exactamente,
cuando tengamos resuelto el problema de la migración ilegal haitiana desproporcionada. ¿Verdad? Mira una cosa, ¿usted se acuerda que es tan minucioso del discurso del entonces presidente Joaquín Balaguer? Sí. Ese día. Sí, claro. ¿Y usted pudiera recrearnos lo que él dijo? Que me acuerde, no. Ah. Que me acuerde, no. Yo estuve presente, no porque yo era un personaje, yo era un teniente. Ok, bueno, porque yo lo iba a buscar, porque alguna de las cosas que él dijo, sí. no sé si usted quiere compartirla pero fíjate, con nosotros. yo no sé si tú sabías, para que tenga un parámetro de ver las cosas, el decreto que hace, que dictamina ese traslado, tú sabías que fue en el 76, ¿verdad? No recuerdo la fecha. Sí, fue en el 76, y ese 76, en el marco de la apoteosis que se hizo de Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Él metió eso ahí el traslado. Y pues ahora, ¿cuándo se ejecuta? Se ejecuta un mes antes de abandonar el poder en el 78. Sí. Dejó esa cosita ahí. Pero yo lo que te digo es que es muy interesante para ilustrarte, y creo que es la primera vez que lo digo en público, porque lo he escrito, que yo estaba muy cerca del doctor Balaguer cuando se pronunció el discurso. Naturalmente cerca. Una pieza. En la escolta, no, una pieza maestra. Una pieza, una obra maestra. Una pieza maestra, pero, por eso lo menciono. cierto, te voy a decir, lo tengo aquí, ya lo por cierto, que don Manolín Goico Castro, un historiador, Manuel de Jesús Goico Castro del Ceibo, después que Balaguer, muy amigo de Balaguer, después que Balaguer terminó el discurso, le dijo en voz alta, que yo lo oí, doctor, usted no debió traer aquí al general Santana para insultarlo. Le dijo Manolín. Pero que no eran solamente insultos, pero no hay tiempo pero por ejemplo, ¿tú quieres que te diga una cosa? Es rigurosamente histórica. El doctor Balaguer falta la verdad en ese discurso. Porque él dice que el doctor, creo que también lo dice en el Centinela de la Frontera, sí, fue en el Centinela de la Frontera, que él dice que el doctor, que Santana, que estaba en el Ceibo, cuando fusilaron a Duvergé, fue después de fusilar y le dio una patada. Yo digo que para haberle dado esa patada, la pierna de Santana tenía que tener 160 y pico de kilómetros. ¿Por qué? Porque Pedro Santana estaba en la capital. Estaba en la capital, ya. Sí. Y entonces, mira, yo creo que el doctor Balaguer hay que comprender que muchos de los discursos de las acciones del doctor Balaguer, y aunque parezca absurdo, estaban motivadas por un trabajo que él había escrito. Por ejemplo, a Balaguer le hubiese encantado escribir el panegírico de Pedro Santana y lo hizo ahí. Y lo hizo ahí. Y lo hizo ahí. Qué pena que el tiempo no nos da para leer algunas. No, y fíjate, y recuerda que él mismo, con una maestría de su retórica, dice que pensarán las sombras que están aquí. O sea, las sombras que él fusiló, muchos de los cuales él fusiló, cuando te ven cruzar el umbral de esta puerta. O sea, el juego. Sí. Ahora, él tenía la medida histórica precisa de lo que él estaba haciendo. Claro. De lo que él estaba haciendo. Qué pena no tener más tiempo, José Miguel, pero esto ha sido un verdadero manjar. Las dos partes. La primera, con todo lo de la doctrina de la seguridad y tu enfoque del DNI, y esta parte histórica no tuvo desperdicio. Sí, mira, déjame decirte ya, de despedida, que hay que tomar. Yo creo que hay que tomar muy en cuenta el caso de lo que hemos hablado de Duarte. Porque yo te dije que Duarte está vivo en el ejemplo, ¿verdad? En lo que él significa para el ejemplo. Pero Duarte está vivo y debe estar vivo en las elecciones, en estas próximas elecciones. Debe estar vivo, ¿verdad? ¿Cómo? Para dar el ejemplo de su civismo, el ejemplo de su conducta ciudadana y sobre todo para catalizar la opinión colectiva de la gente en lo que representan sus intereses nacionales. ¿Tú me entiendes? Entonces, Duarte hay mucha gente que quiere pintar a Duarte como neutral, como si fuera una figura neutral, ¿verdad? Ah, sí, el fundador de la República, neutral. No. Duarte no es neutral, Duarte nunca fue neutral. Duarte siempre jugó, ¿verdad?, a tomar partido, y su partido era el Partido de la Independencia.
José Miguel, muchísimas gracias. Gracias, sin desperdicio. Placer. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final brevísima.